¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de abril ya, el mes de abril, 2 de abril del año 2024, en esta, pues que podríamos decir emisión especial, hablando sobre este anuncio que acaba de dar el gobierno de los Estados Unidos sobre la imposición de aranceles, pues prácticamente a todos los países con los que tiene relación comercial. De eso hablaremos esta tarde. Hoy nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz, le mandamos un fuerte saludo, pero hablaremos de este tema que pues está prácticamente reciente, que hace unas horas acaba de darse este anuncio. Pero vamos con nuestros amigos de el Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán con su cápsula Saberes Digitales. Hoy en Saberes Digitales hablaremos del servicio al cliente en los canales digitales. La digitalización de los negocios ha incrementado las interacciones entre las empresas y sus clientes a través de diversos canales. Como resultado, el servicio al cliente ha evolucionado hacia los canales digitales, donde los consumidores esperan el mismo nivel de atención que en los medios tradicionales. La clave para una atención al cliente digital efectiva es ofrecer una experiencia fluida, minimizando fricciones en cada interacción. Esto implica optimizar cada detalle, desde los botones de sitio web y la interfaz de las aplicaciones móviles hasta el uso del celular para gestionar turnos virtuales. Implementar una estrategia omnicanal es la solución en estos casos, lo cual significa que todos los canales de comunicación deben estar integrados en un mismo sistema. De esta manera, independientemente del canal por el que el cliente se comunique, su experiencia será coherente y satisfactoria. Otra estrategia clave para mejorar el servicio al cliente es fomentar el autoservicio. Esto implica brindar herramientas que permitan a los usuarios resolver sus necesidades sin depender de la asistencia de un agente. Ejemplo de ello son las filas virtuales, los portales de preatención en línea y los chatbots de WhatsApp. El autoservicio no solo acelera la atención, sino que también optimiza los recursos empresariales. Está comprobado que un chatbot de inteligencia artificial puede responder alrededor del 80% de las preguntas de los clientes sin ningún retraso. Sin embargo, para garantizar un servicio de calidad, es fundamental conocer la opinión de los clientes. Herramientas como encuestas automatizadas permiten medir la satisfacción y detectar áreas de mejora de manera eficiente. En un entorno digital, la experiencia del cliente debe estar respaldada por herramientas tecnológicas adecuadas. Por ejemplo, las videollamadas permiten mantener un contacto cercano y personalizado, combinando la inmediatez de lo digital con el trato humano que los clientes valoran. Además, las videollamadas no solo agilizan el proceso de atención, sino que también juegan un papel clave en la conversión de ventas. El servicio al cliente en la era digital requiere un equilibrio entre eficiencia, accesibilidad y cercanía. La implementación de estrategias omnicanal, el fomento del autoservicio y el uso de tecnologías avanzadas permiten optimizar la experiencia del usuario y fortalecer la relación con los clientes. Al adoptar estas prácticas, las empresas no solo mejoran su atención al cliente, sino que también impulsan su competitividad en un mercado cada vez más digitalizado. Y continuamos en Encuentro de Negocios, hablando sobre este anuncio que acaba de dar el gobierno de los Estados Unidos ante pues los aranceles. Este anuncio que pues tenía a nuestro país y a muchos países expectantes, si lo podemos decir así. Por fin se dio este anuncio de los aranceles que se iba a imponer eh, pues a varios países del mundo. Y pues prácticamente hay hasta una lista de países con la cantidad de aranceles o la tarifa de los aranceles que le impondrá el gobierno de Estados Unidos a cada uno de los países. Los aranceles de Trump pues golpearán a los mercados como Brasil, Chile y Colombia, hablando de nuestro continente. La intensidad de los gravámenes de Trump serán de diferente escala dependiendo de los mercados. Hay hasta tabuladores que se presentaron en este anuncio que se dio hace unas horas, alrededor de las 2 de la tarde del tiempo del centro de México. Y el mandatario Donald Trump pues, impulsó un arancel global del 10% a todas las importaciones a Estados Unidos, al mismo tiempo que anunció aranceles específicos a mercados que supuestamente imponen barreras comerciales. Esto será a partir del día 9 de abril. El presidente Donald Trump anunció
este miércoles, en algo que denominó el Día de la Liberación, la lista de países que están tasados con los aranceles recíprocos y que podrían tener efectos en Latinoamérica a través de mercados como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú, que seguramente será un gran reto para todos estos países que tienen pues los que se tendrán que pagar aranceles, todos aquellos países que importen sus productos a estos países. Los aranceles globales como tal a 10% van a aplicarse desde el sábado 5 de abril. En Latinoamérica, los aranceles aplicados por Estados Unidos serán mayormente bajos en comparación con otras regiones como Asia, donde las tasas llegan, en el caso de China, por ejemplo, hasta el 64% de los aranceles. Por ahora, México y Canadá han pues quedado exentos porque no se mencionó en este anuncio, quedaron exentos de estas medidas a la espera de las negociaciones que adelante cada uno de los gobiernos con Estados Unidos. Aunque en el anuncio Donald Trump mencionaba que el Tratado de Libre Comercio nunca debió haberse firmado, que era totalmente desigual y que tendría que revisarse y que el Congreso de los Estados Unidos tendría que revisar este acuerdo que prácticamente estaría finalizando, si lo podemos decir así, o estaría viviendo sus últimos momentos ante una renegociación que ya se tenía estipulada para el 2026, pero que pues tendrá que adelantarse antes de que pues muchos países como lo están viviendo, pues también lo viva México y también lo viva Canadá. La mayoría de los países de la región en la lista enfrentan un arancel del 10%, excepto mercados como Guyana, que tiene 37% de impuesto, Nicaragua con 18% y Venezuela con 15%. Las medidas del gobierno de los Estados Unidos apuntan especialmente al mercado europeo, a la Unión Europea, cuyas importaciones serán grabadas con un arancel de 20%. Es un anuncio fuerte para la economía global porque pone en jaque pues al mundo entero en cuestión comercial, porque Estados Unidos pues sigue siendo la mayor economía del mundo. eh, pues la mayoría de los países le venden a los Estados Unidos, y lo cierto es que la imposición de aranceles pues tiene algo curioso porque pues, va a tener efectos para los propios consumidores en este país. Eso es lo más curioso. En el caso, por ejemplo, de China, donde el arancel va aplicado al 67%, eh, pues prácticamente son cantidades que son fuertes en cuanto a porcentajes relacionados a ello. Esta lista que se está divulgando en la prensa, pues es para todos los países con los que tiene relación comercial, eso es prácticamente casi todo el mundo, y que son gravámenes pues muy altos, eh, relacionados a pues la tasa que le impondrá cada país, que dependerá en este caso de pues la diferente relación comercial o el daño, como lo menciona el gobierno de Estados Unidos, a la economía, o el daño que se le tiene a su economía dependiendo de cada país, ¿no? En el caso de China, que es su principal rival comercial, pues tiene la tasa más alta. Pero en los países de Latinoamérica, como por ejemplo el caso de Brasil o incluso Argentina, que el presidente Milei había estado muy de cerca con el gobierno de los Estados Unidos, pues ni siquiera tampoco Argentina se salvó de los aranceles, pero México y Canadá sí. Es lo más curioso. Se respeta el Tratado de Libre Comercio, entre comillas, pues, se respeta hasta ahora. No hay anuncio de tasas de aranceles para México ni para los Estados Unidos, pero lo cierto es que ese tratado va a revisarse. Seguramente se tratará de disolver de manera oficial. Tal vez esto podría suceder con una orden ejecutiva, o incluso el mismo Congreso de los Estados Unidos podría votar por desintegrar este tratado de libre comercio, y probablemente se tengan acuerdos bilaterales comerciales. Eso podría ser un camino, o que cada país pues llegue a un acuerdo, y si se reajuste este tratado de libre comercio, no se sabe. Al menos por ahora este anuncio no golpea a México y no golpea a Canadá.
por ahora, pero sí va muy de la mano con el Tratado de Libre Comercio. Pues bien, vamos a la siguiente parte, solo aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios, lo que decíamos hace un momento, el Tratado de Libre Comercio pues salva a México y Canadá del paquete de aranceles recíprocos de Donald Trump. México y Canadá se salvaron de este paquete de aranceles que anunció esta tarde Estados Unidos como una medida para proteger a su industria manufacturera y en seguimiento a su promesa de campaña de regresar las fábricas a tierras estadounidenses, que es prácticamente el motivo más fuerte, el que la inversión regrese a su país, el que las fábricas de las más grandes marcas estadounidenses se vayan de China, regresen a Estados Unidos y puedan reactivar su economía. Es más o menos como este discurso nacionalista por el cual se intenta entender el porqué de todas estas sanciones. Se busca que las mismas empresas de los Estados Unidos dejen de producir en otro país y se regresen a su país para que puedan seguir generando empleo y que las marcas que son estadounidenses fabriquen en los Estados Unidos. Fueron 50 los países a los que el presidente de Estados Unidos impuso aranceles recíprocos, incluidos países de Latinoamérica, como le mencionábamos, y economías importantes como Brasil. Sin embargo, sus principales socios comerciales esquivaron estas tarifas a pesar de que Donald Trump se ha quejado amargamente del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y Canadá y Estados Unidos pues no entraron en esta tanda de aranceles, pero en el discurso, sí, como lo decíamos hace un momento, sí fue muy tajante el discurso de Donald Trump en el que pues no es justo el tratado para su país. Bueno, que históricamente el Tratado de Comercio más bien ha sido injusto para México, más allá que para Estados Unidos o Canadá, ha sido más injusto para México, ha sido un desequilibrio más para nuestro país, en el que si se retoma un poco la historia hace 30 años prácticamente, que inició lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CAN. Si nos retornamos a 30 años atrás, pues la idea del gobierno en turno era encaminar hacia México a un país más conectado y globalizado. Lo cierto es que no estaba, pues, si lo podemos decir así, la economía mexicana, pues, a la par de estos países. Estados Unidos y Canadá podían y pueden competir comercialmente ambos, pero en el caso de México, pues no. Creo que esa es una de las desventajas, creo, más claras, más evidentes, más que lo que podemos mencionar relacionado a lo que dice Estados Unidos, que hay una desventaja en cuanto a su país. Pareciera que es más una desventaja hacia México si lo vemos desde este punto de vista. Es más la desventaja que tiene México y ha sido siempre, pero pues de alguna forma se ha buscado en el discurso mencionar que para Estados Unidos ha sido injusto y los mercados pues han reaccionado ante este escenario de anuncios que es pues de alguna forma impactante en algún sentido, pero bueno, en el discurso y los objetivos que se tiene con ello pues son claros, ¿no? Buscar que la economía de Estados Unidos se reactive de nuevo y que algunas de sus compañías que están en el exterior regresen a fabricar en su país. Los futuros de Wall Street están cayendo y el peso mexicano se fortalece porque pues sí, de alguna forma el que no existan aranceles para México pues favorece a la moneda mexicana, al peso mexicano, y eso ha impulsado pues bueno a la moneda el día de hoy. Eh, y este plan, pues que arancelario que se tiene, eh, o que se denominó como el Día de la Liberación, incluirá una tarifa base del 10% para sus países como tal, y, y entonces, pues como tal, a pesar de todos estos anuncios, como lo hemos venido hablando, pues el mercado pues ha visto golpeado, al menos al cierre de las 4:54 del este, los futuros de Standard Poor's 500 caían 1,69%, mientras que el Dow Jones Industrial sería 0,55%, pero prácticamente ya
al cierre de los mercados, y el Nasdaq, el índice Nasdaq que aglutina empresas de tecnología, perdía 2.5%. Es un anuncio que le pega a muchas empresas en Estados Unidos, porque algunas, si no es que muchas, tienen sus líneas de producción en otros países y llevan sus productos fabricados en otro país de forma más económica, lo llevan a Estados Unidos, y eso hace que sea más accesible, o más bien sea un negocio más rentable para ellos. Pero el que exista ya ahora esta imposición de aranceles, por ejemplo, aquellos, pues en el caso de Apple, por ejemplo, que fabrica muchos de sus componentes y de sus gadgets que los fabrica en China, pues tendrán que pagar un arancel llegando a Estados Unidos y serán más costosos. Entonces, pues tendrá que llevar las fábricas o dejar de manufacturar en China y regresar a Estados Unidos. Y esa es una de las compañías pues que está pues prácticamente teniendo efectos en relación a, a estos anuncios que estamos mencionando, y principalmente el Nasdaq le pega mucho relacionado a empresas de tecnología. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, pues bueno, como es que caían 0.69%, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte 0.23%, hasta un 74.3 dólares por barril. Eso es lo que se estimaba al cierre de esta tarde, al cierre de los mercados hoy, más o menos a eso de las 3 4 de la tarde, que se tienen los datos del cierre. Esa es la información que se tenía relacionado a la reacción de los mercados, pero lo veremos seguramente en unas horas más, ya entrada la tarde-noche, 7, 8 de la noche hora de México. Cuando abren los mercados en Asia, es cuando comenzaremos también a ver la reacción de los mercados en Asia, principalmente porque es una zona del mundo en la que se manufacturan muchos productos, y que de ahí vienen también muchas tarifas altas a países que llevan sus productos hacia los Estados Unidos. Eh, Esta caída también del dólar, que está siendo de 0.56% en el mercado mexicano, luego de que se hiciera este anuncio de los aranceles hacia otros países, o hacia todos los países, bueno, lista de 50 países. Pues bueno, se vino también el efecto en el mercado de divisas. El peso mexicano se retrocede un poco y se ubica en 20.34 pesos por dólar, una cifra interesante, que retrocede de alrededor de 10 centavos, 12 centavos más o menos, al cierre del día de ayer. Las principales economías de América Latina no son ajenas a este arancel base del 10% que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, y este cuadro que se veía en la conferencia de prensa con una lista enorme de países que, insisto, los que se ven más afectados o con unas tasas más altas son los países asiáticos. Ese es el dato curioso. Y aunque su escenario más extremo, el mercado anticipaba una imposición generalizada del 20%, finalmente pues este arancel base es del 10%, pero al final pues cada país tiene su propia, o tendrá su propia tarifa, que los más cercanos será el día 5 de abril de este próximo sábado, el inicio de estos aranceles, de cobro de aranceles para algunos países. Los países con mayores desequilibrios comerciales enfrentarán tasas aún más elevadas. China con un 34%, que habíamos dicho 64%, por ejemplo es 34%, la Unión Europea con el 20%, y en el caso de Vietnam con un 46%. Y no es extraño, o sea, estos países son países donde, por ejemplo, en el caso de Vietnam, en el caso de China, pero más en el de Vietnam, son países donde muchas marcas estadounidenses maquilan su producto ahí. Entonces busca el gobierno de Estados Unidos que estas marcas regresen su manufactura hacia los Estados Unidos para estimular la economía. Esto podría ser, necesitaríamos esperar unas semanas para ver el efecto tanto en la economía de los Estados Unidos como en este intercambio comercial que se da en cada país, pero también en cómo es que las empresas reaccionan ante estos escenarios que pareciera que están entre la espada y la pared. O sea, muchos de estos compañías no tendrán otra opción más que sí invertir de nuevo
en su país y regresar pues, la producción a Estados Unidos. Las tarifas diferenciadas se basan en un cálculo oficial de barreras arancelarias y no arancelarias que los países aplican a los bienes estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos señaló que estas tarifas no son completamente recíprocas, sino doblemente recíprocas, ¿no? Esto como en el discurso. Y pues como lo decíamos, China y la Unión Europea, Japón tendrá, por ejemplo, Japón un 24%, India 26%, Corea del Sur 25%, Taiwán 32%, Camboya 49%. Son, al final, la región de Asia es la que está siendo más, o que se nota que será la de las más golpeadas por este anuncio arancelario. Insisto, no debemos de dejar, eh, pues, o dejar la atención en este escenario, porque, bueno, tenemos primero que ver los efectos, eso lo hablaremos aquí en el programa en próximas semanas, los efectos que tendrá para la economía mundial. Ese es un aspecto. Dos, las empresas cómo van a reaccionar si dejan su producción donde está o se la llevan de nuevo a Estados Unidos. Y tres, el caso del Tratado de Libre Comercio que existe entre Canadá, México y Estados Unidos, el famoso TEMEC. Habrá que ver también qué pasa con este TEMEC, porque no creo que vaya a quedar fuera del discurso. Creo que más bien se prepara seguramente otro anuncio que podría ser similar a lo que se vino mencionando hace unas horas, de que el tratado era injusto, que era desigual y que se necesitaba disolver, y que seguramente el Congreso de Estados Unidos tendrá que tomar acciones para que esto se haga realidad, para que esto suceda y que esto podría abrirse el camino a una renegociación o a que se desintegre el Tratado de Comercio y que se tenga que volver, si es el caso, pues un tratado bilateral o en su efecto, pues tener que buscar que los tres países tengan una concordancia. Lo cierto es que está muy lastimada la relación, principalmente con Canadá, que están teniendo un efecto muy nacionalista en este país, donde incluso pues, temen que pueda anexarse Estados Unidos a Canadá, y los canadienses tampoco quieren este escenario. Entonces, son situaciones que se están dando. Necesitamos esperar. Esto acaba de pasar el día de hoy. Vamos a ver qué sucede en estos días y poderlo analizar aquí en el programa. Pues bien, vamos a la última parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos el encuentro de negocios, y con esta noticia que hablábamos sobre el anuncio de los aranceles a varios países del mundo, las tarifas arancelarias, pues el oro, esta reserva, este valor de reserva que es el oro, eh, este oro al contado avanza, mientras los aranceles recíprocos del gobierno de Estados Unidos pues, van en aumento. El metal ha subido 19% este año, y apenas van pues prácticamente 3 meses del año. Y esta reserva, que sí lo es el oro, ha subido 19%, extendiendo una feroz carrera en 2024, ya que los inversores buscan seguridad en medio de preocupaciones sobre la economía global y el orden mundial que pues está ajustando, se está llevando a cabo en tan solo unos meses. Y si lo comparamos, o sea, versus el oro con el Bitcoin venía ganando terreno desde el lunes y llegó hasta los $85,000 más o menos por unidad, pero en cuanto se dan los anuncios, la caída nuevamente ha sido marcada. Seguramente seguirá la caída del criptomercado. Lo curioso es que el mercado no está viendo al criptomercado como un refugio, como lo está diciendo con el oro. Seguramente porque pues sabemos que el oro es un bien que es tangible, que está ahí, que está presente, que por muchos siglos ha sido un bien que puede ser tangible en cuanto a reserva, y por ello los inversores le están poniendo atención en poder adquirir esta reserva en escenarios que podrían incluso llevar a una recesión. Estas decisiones tan extremas de Estados Unidos, al ser una economía tan grande, podría llevar a una recesión mundial. No sabemos si esta puede ser una burbuja que acaba de reventar o que vaya a reventar. En una recesión es muy difícil poderla predecir, simplemente se ven los escenarios. Pero hemos hablado aquí durante años
en el programa y hemos dicho que pues ya habrán pasado más de 2 ciclos o lo equivalente a 2 ciclos económicos y no se da este escenario, ¿no? Eh, de una recesión. El oro subió, pues bueno, hasta 1%, hasta los $3,143 la onza en las últimas operaciones de este miércoles, allá al cierre de operaciones que pues, prácticamente se dio alrededor de las 4 de la tarde, tiempo de México. El cobre está también bajó el cobre cuando se hizo este anuncio, ya que los operadores les preocupaba que los gravámenes pudieran afectar a la demanda y frenar el crecimiento económico, que es pues parte de las preocupaciones que tienen los inversores a nivel global. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿De qué forma? ¿Cuáles son los efectos? Eso es lo que más, eso es las incógnitas, o sea, la incertidumbre es lo que abunda en los mercados, en las decisiones políticas y geopolíticas que se dan, pues ese es uno de los más importantes. Entonces es importantísimo que pongamos mucha atención a ello, seguiremos atentos a este escenario que, como lo decimos aquí en el programa desde hace varios años, el escenario es muy cambiante y hoy es de esos días donde nos toca anunciar cambios importantes que seguramente tendrán un efecto importante en el corto plazo. Pues bien, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Como siempre, le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy en esta tarde de miércoles, en esta noticia tan importante. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerde, también nos puede seguir en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.